Eh, el huracán John, qué desastre armó otra vez en Guerrero. Qué barbaridad. Después de Otis. Y la verdad es que el gobierno del señor anterior dejó al actual gobierno sin mucho dinero. Hoy el Universal da una nota que vale la pena verla un poquito, porque dice, durante el sexenio de AMLO, los recursos destinados para la atención de desastres naturales fueron desviados. Esto ya lo habíamos comentado, sí, pero no teníamos idea de cómo. Entonces le asignaba, la Cámara de Diputados asignaba un presupuesto al Fonden y al FOPREDEN, pero el dinero no se usaba y se lo devolvían a la tesorería, y la tesorería, por órdenes de ya saben quién, se lo mandaba al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, etcétera, etcétera. Cuando el presidente llegó había un fondo de 41,000 millones. Cuando se fue, ese fondo era 13,500 millones. Entonces, no se asusten de que la ayuda no llega en el volumen que se requeriría para todos los damnificados. El gobierno está haciendo lo que puede con lo que le dejaron. Sí. Con lo que hay, ¿no? Sí, claro. Y siempre un desastre de estos, nada es suficiente. Pero López Obrador, con tal de satisfacer sus caprichitos, pues... Bien, a ver, hoy se cumplen 200 años de la promulgación de la primera constitución de este país. A ver, refresca un poco la memoria. Fue la del 24, 57 y 17. Y la del 17, principalmente. Que el 17 cuando se promulgó como una reforma. A la del 57. A la del 57. Exactamente. Y así se publicó en el diario oficial. Sí, siempre se ha creído que es la primera, digamos, la de 1917. No, es una reforma del 57. Sí, o sea que esta es la segunda constitución reformada, la que hoy tenemos. Efectivamente. Bueno, ya, ¿con cuántas reformas? Con ya casi 800 reformas, Eduardo, ¿no? Sí, más o menos, un poquito más. Y aparte tuvimos las leyes, las 6, ¿cómo eran las de Santana? Las de Santana. Las 6 leyes, Las 6 leyes, pero esas... Pues no duró mucho, pues no duró mucho, es así. Pero fueron la ley suprema del país que constituyó una república centralista en vez de la república federal. Que es la primera república, porque, en el caso de la constitución del 24. Porque si los gobernadores, si los conservadores hubieran ganado la balacera, pues la del 36 sería la constitución. La del 1836, así es. Que quiero decir que la del 36 orgánicas, ¿no? Se promulgó en la misma Cámara de Diputados, donde después sesionaron los diputados. Así es. Los diputados liberales. Liberales, sí. En fin, sí. Cosas de la Pero historia. Bueno, a ver, ¿qué tiene la del 24, número? ¿Por qué es importante y por qué solamente duró 33 años? Fíjate, Eduardo, que es muy interesante porque ahora sí que hablando de lo que venía de la Constitución de Cádiz, que fue la que reinó pues prácticamente en México, por decirlo, de 1812 hasta 1823, 24, que es cuando se crea. A ver, aclara, porque la gente no sabe que sí, fue la Constitución de Cádiz, hombre. Sí, bueno, es una Constitución de Cádiz. Dilo. De 1812. Es cuando llegaron los liberales al gobierno de España. Sí, y se crea justamente en la comunidad allá en Cádiz, en España. Y esa Constitución, dice la leyenda, en su momento, que tiene 384 artículos, esa Constitución de Cádiz, nada más, muy amplios. Pero esa Constitución de Cádiz dicen que es en la iglesia de Cádiz, que se conocía inclusive esta Constitución como la Constitución de Pepa, porque se publica el 18 de marzo de 1812, es el día de San José. Y a los Josés le dicen Pepe, y en este caso le dicen Pepa. Y hay que aclarar que esta Constitución de Cádiz valió cacahuates cuando regresa al poder Fernando VII, así es. Después de que le dan la Mauser a Napoleón, ¿verdad? Sí. ¿Qué Constitución de Cádiz? Yo aquí mando. Sí. Pero inspiró a la del 24 de México. Inspira, sí, a la Constitución de Apatzingán, 1814, no hay que olvidar eso. Que nunca llegó a ser una ley. No entró en vigencia. Nunca entró en vigencia. Pero es muy bonito documento, ¿eh? Impresionante. Redactado, se dice, por Morelos. Efectivamente. Pero, perdón que diga una cosa, siempre se habla de la Constitución de Cádiz como la que inspiró a la de 1824, pero el modelo federal, y hay artículos que están calcados de la Constitución de Estados Unidos. Es que esa parte... O sea que también viene... esa parte, acordémonos que pues sin duda se trae el ejemplo, por ejemplo, el federalismo,
¿no? Que es parte de Estados Unidos. En El bicameralismo. Esa parte. Yo he visto los artículos en inglés de la Constitución de Estados Unidos y los de la Sí, porque es Constitución. parte, inclusive también Bueno, se es los... copy-paste. ¿Tú nunca has hecho copy-paste? No, pues claro que sí. Copy-paste. Digo, hay que ser modernos. Pero en aquel entonces, pues viene, pues, por supuesto, esta Constitución de 1824, la primera República Federal, vamos a llamarle de esa manera, por cuestión de, política de la República Federal de 1824. Y hoy justamente en la mañanera se hizo ese comentario. Oye, bueno, la historiadora, ¿verdad? Sí, Mariana fíjate que la Terán verdad que sí, muy Fuentes. bien, sí, muy y bien, ayer o sea, también la que habló también sobre las mujeres. También, excelente. Sí. O sea, Buenas. yo creo que eso es bien importante, Eduardo, recordar parte de nuestra historia. Está bien, este en vez de sentido. puro pleito. No, y- ya. Y la Constitución, pues, es la organización del Estado, los derechos de las personas, etcétera. A mí me da más orgullo Sí, claro. conocer mi historia que estar viendo un presidente camorrero. Sí, la La verdad. verdad. que sí. No, y es muy interesante esto porque se instruye muchas cosas, ¿no? Hay personas que no conocen esta parte de la historia y al comentarlo en un lugar tan público como es el día de hoy en la mañana y con una persona especialista, pues por supuesto que se da a conocer muchos datos, muchas cosas. Porque eso nos interesantes. permite entendernos mejor. Así Y es. que lleven especialistas, porque el presidente, cualquier presidente no puede ser un Las clases todólogo, de ¿eh? historia que daba el licenciado en sociología, por favor. Sí. Fíjate que en esta Constitución se Ah, no, era crea... licenciado en ciencias políticas. Ciencias políticas. Hubo elecciones y en ese entonces había un presidente y un vicepresidente. El ¿Te acuerdas la del 24? La del 24. Ahora, pero no Guadalupe. votaban los ciudadanos, también era una democracia indirecta, es que como al principio fue la de Estados Unidos. Exactamente. Esa es por eso parte, decía. porque es copia de allá, ¿no? Sí. Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo encabezaban esa presidencia y vicepresidencia de 1824 Al 28. al 28. Oye, es Entonces, muy curioso, Guadalupe Victoria hizo su cuatrenio completo sí, claro. y de ahí hasta creo Porfirio Díaz, Sí. ningún gobernante acabó el periodo para el que fue Nada, electo. no, pues, es que todo el mundo dándose sí, balazos. Fue un caos. el siglo Seguía XIX fue un todavía caos. ese movimiento. Un Esa caos parte total. es el constitucionalismo, cómo se van creando todas estas bases constitucionales en nuestro país, No, hasta y- llegar a la de 1857. Sí, pero la lucha por el poder. El es poder, pero es que es parte de eso, porque llega uno y dice, ahora esto dice en la Sí. Constitución, y llega el otro y dice, Siempre ahora, no. Y no Fíjate era tan que liberal como la Constitución de 24, porque yo sé que en ese tiempo era así, pero establecía como religión única el catolicismo. pero son los tiempos, ya, Sí, ya, sí, sí, yo ya, lo ya estás entiendo, como la yo lo gente que le quiere pedir, como ya vas a regresar a que por le eso, tiene que por pedir eso perdón. dije, yo entiendo que era así en ese Pues se en ese entiende que tiempo. cuando llegaron los españoles a conquistar este país, no había nacido Felipe VI. Sí me entiendes, ¿verdad? Digo, Pero eso lo platicamos hace 8 días, pero bueno. no, pero no le Sigamos. Y fíjate, Eduardo, que en esa Constitución, y haciendo pues, un ejemplo de lo que está ocurriendo hoy actualmente con la reforma del Poder Judicial, se hablaba de la elección de las personas que iban a ser elegidas, por supuesto, a la Corte Suprema. Sí, era por elección. Eran sí. 11 y un fiscal. Eran 12. Y Por los, elección popular. sí, los elegían en los congresos estatales por mayoría, y el que tuviese la mayoría de votos de esas personas que participaran para ser ministros, vamos a llamarle así, iban al Consejo General, al Congreso General de los Diputados, y el que tuviera mayor número de ahí salía electo de los números 11 y el 12 que era Pero el todavía no fiscal. existía el sufragio universal. No. Era una elección Era de diputados Indirecta. indirecta, justamente eso. Entonces ahí se empieza ese tema, creo que es muy interesante recordar esa parte, por supuesto, y ahí está la primera Constitución en este caso. Gracias a esa Constitución, México se constituye como una república República federal. federal. Es la de primera estados Constitución. disque libres y soberanos, porque nunca han sido libres y soberanos. Digamos que estados. nos quitamos de España y nos quedamos ya como República Federal, ¿no? Oye, República Centrofederal, ¿no? Centro Federal. Porque es una república centralista. Sí, empezaba todo, pero por lo pronto decían ya es nuestra Constitución para los mexicanos. Fue un ¿no? avance. Un avance. Pero después me dices Interesante. por qué nomás duró 33 años. Ahorita vamos a los mensajes.